Saludos a todos y bienvenidos nuevamente. En esta sesión vamos a hablar sobre algunas de las características que presentan los microorganismos y que son de importancia para poder establecer el destino que estos van a tener a la hora de que ingresen a un alimento. En la sesión pasada hablábamos de esta dicotomía que se asocia al consumo de un alimento. Decíamos que por una parte esto nos van a proveer de nutrientes y de satisfacción, sin embargo, también existe el riesgo de enfermar al ingerirlo si es que éste está contaminado con algún peligro que puede ser de naturaleza biológica, química o física. En relación a los peligros biológicos, es importante considerar que estos microorganismos pueden presentar diferentes características que listamos en esta diapositiva y que vamos a ir revisando cada uno de ellos. En relación a la característica de dimensiones, evidentemente se refiere al tamaño que tienen estos diferentes microorganismos. Aquí tenemos un comparativo entre virus, bacterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos y espermatozoides. Podemos ver los tamaños que en promedio estas presentan. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las bacterias, aunque estas en promedio oscilan entre 0.5 y 2 micras, hay algunas otras formas, por ejemplo, las formas filantes, que pueden llegar a alcanzar tamaños mayores. En relación a la heterogeneidad, pues se refiere a la forma que presentan. En las bacterias, por ejemplo, podemos tener cocos, bacilos, espiroquetas, y estas van a poseer una diferente estructura en su membrana que nos lleva en base a estas estructuras y a la reacción que tengan ante diferentes tipos de tinciones, podemos clasificarlas, por ejemplo, en bacterias gram positivas y gram negativas. También pueden poseer estructuras como esporas, cápsulas, flagelos y otras características que nos llevan también a clasificarlos de diferente manera. Por ejemplo, en relación al comportamiento que tengan frente a la temperatura, podemos clasificar a las bacterias en diferentes grupos. Aquí tenemos en la columna del lado izquierdo los termófilos, mesófilos, psicrófilos, psicrótrofos. Estos, si hacemos referencia a la temperatura óptima, los termófilos son aquellos que van a desarrollar de manera óptima en un rango que va en promedio de 55 a 75 grados centígrados, mientras que los mesófilos lo van a hacer a una temperatura ambiente, es decir, de 20 a 45 grados. Los psicrófilos y los psicrótrofos, la temperatura óptima que estos presentan, eh, en el caso de los primeros es una temperatura de refrigeración, mientras que en los segundos una temperatura ambiente. Ambos grupos tienen la capacidad de proliferar, evidentemente, en temperaturas de refrigeración. Los microorganismos termófilos son aquellos que resisten tratamientos térmicos como la pasteurización. Otra clasificación es en función de los requerimientos de oxígeno. Por ejemplo, en el caso de los microorganismos aerobios, son aquellos que forzosamente requieren de oxígeno para sobrevivir. Es decir, el oxígeno es el compuesto que va a ser el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria. Los microorganismos anaerobios son aquellos que no requieren del oxígeno, sino de otro componente, de otro compuesto, para que éste sea el aceptor de los electrones. Los anaerobios facultativos son primariamente microorganismos aerobios. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, pueden desarrollar otros mecanismos y bueno, van a conducir a que otros compuestos sean los aceptores finales de los electrones. Los microaerófilos van a desarrollar en pequeñas cantidades de oxígeno, es decir, no les resulta tóxico. La ubicuidad se hace referencia a la gran diversidad de nichos ecológicos en los cuales las bacterias y otros microorganismos pueden estar presentes. De ahí que existan una diversidad de fuentes a partir de los cuales los podemos aislar. Por ejemplo, la tierra, animales, incluyendo el humano.
La dinamicidad hace referencia a esa capacidad de multiplicación tan rápida que presentan los microorganismos. Por ejemplo, las bacterias, en promedio, una célula de Escherichia coli va a tardar 20 minutos en que a partir de la célula madre se obtengan dos células hijas. Este comportamiento dinámico, rápido que tienen las bacterias, especialmente hablando de estas, los podemos representar mediante una curva de desarrollo microbiano, en donde claramente podemos distinguir cuatro fases: la fase de adaptación o fase lag, la fase exponencial o fase logarítmica, la fase estacionaria y la fase de muerte. La patogenicidad se refiere a esa capacidad que tienen los microorganismos para causar daño en su huésped. Y estos poseen tres mecanismos, que puede ser una infección, una intoxicación o una toxinfección. La infección, para que esta ocurra, el microorganismo patógeno tiene que adherirse, colonizar, es decir, multiplicarse dentro del huésped y de esta manera ejercer el daño. Mientras que en la intoxicación, las bacterias se multiplican en el alimento, ahí producen las toxinas y estas son ingeridas a la hora de que se consume el alimento. Y entonces se ocasiona el daño. La toxinfección es un mecanismo mixto en el cual el microorganismo patógeno ingresa al huésped, dentro de él coloniza y produce toxinas y entonces se genera un daño combinado. Otras características como el potencial metabólico, pues hace referencia a esa capacidad que tienen los microorganismos para obtener nutrientes de diferentes fuentes y de diferente naturaleza. La adaptabilidad es esa capacidad que tienen los microorganismos para sobrevivir e inclusive desarrollar en condiciones que en un momento dado pudieran ser estresantes. Es decir, por ejemplo, capacidad para desarrollar en ambientes ácidos. La resistencia, aquella se relaciona con esas condiciones que en un momento dado pudieran ser letales para un microorganismo. Por ejemplo, la capacidad que tienen para desarrollar resistencia ante ciertos tipos de antibióticos, ante algunos germicidas. Esta resistencia puede asociarse, por ejemplo, ante la activación de bombas de protones, en el caso de que estuvieran presentes en un ambiente ácido. Al activar estas bombas, lo que va a hacer es que los hidrogeniones se expulsen al exterior de la célula. Y bueno, esta resistencia en ocasiones puede asociarse a una mutación. Y a eso nos referimos con la característica de plasticidad genética. Esa misma dinamicidad, esa misma rapidez con la que los microorganismos se multiplican, pues los puede llevar a que de manera rápida también exhiban cambios a nivel genéticos, a nivel cromosomal. Y bueno, de ahí que, por ejemplo, alguna resistencia a antibióticos pueda asociarse con cambios puntuales en el ADN de las bacterias. Bueno, esta ha sido una revisión rápida de estas características que, bueno, es importante tenerlas en cuenta ya que nos ayudará mucho, como lo mencioné en un principio, a conocer cómo se va a comportar un microorganismo en una matriz alimentaria y de qué manera podemos controlar a este microorganismo. Saludos a todos y hasta la próxima.